Dicen que hay lugares donde la muerte no es el final, donde lo inexplicable se manifiesta de formas que nadie podría imaginar. Antes de comenzar con la historia de hoy, si tienes una experiencia paranormal aterradora que quieras compartir, envíala a nuestro correo o déjala en los comentarios. Podría aparecer en uno de nuestros próximos videos. No sé si ustedes han escuchado de esas reglas que los conductores de ambulancias suelen tener. Cosas que no están escritas, pero que todos respetan como si fueran mandamientos. Una de las más conocidas es no mirar por el retrovisor cuando llevas un cuerpo, en la parte trasera. Luis, un conductor experimentado, solía reírse de esas historias. Hasta que algo le pasó, algo que lo hizo reconsiderar cada una de esas reglas no dichas. Era una noche normal para él. Lo habían llamado para recoger el cuerpo de un hombre que murió en un accidente de tránsito. La escena era la típica. Luces de patrullas, una camilla, la sábana blanca cubriendo el cuerpo. Subió la camilla al vehículo, subió la ambulancia y comenzó el trayecto hacia la morgue. Pero lo que parecía una noche tranquila se transformó en algo que Luis jamás olvidaría. Todo empezó cuando el reloj del tablero se detuvo a las 2:15 de la madrugada. No le dio importancia, pero luego las luces del vehículo comenzaron a parpadear. Cosas del sistema eléctrico, pensó, intentando calmarse. Sin embargo, lo que vino después lo dejó sin aliento. Sintió que el aire se volvió helado, tanto que su respiración empañaba el parabrisas. Ajustó el retrovisor instintivamente, y ahí fue cuando lo vio. El cuerpo que estaba cubierto con la sábana ya no lo estaba. Lo que vio fue el rostro del hombre, pálido, mirándolo fijamente desde la parte trasera. Luis sintió como la sangre le abandonaba el rostro y frenó de golpe. Cerró los ojos unos segundos, tratando de convencerse de que solo era el cansancio. Pero cuando volvió a mirar, el cuerpo ya no estaba en la camilla. La parte trasera de la ambulancia estaba vacía. Decidió continuar. No había forma de explicar lo que estaba pasando, pero su instinto le decía que no debía quedarse ahí. Sin embargo, a medida que avanzaba, escuchó algo que nunca había oído en sus años conduciendo. Pasos, lentos, pesados, resonando dentro de la ambulancia. Era como si alguien estuviera caminando en el espacio vacío detrás de él. Cuando llegó a la morgue, salió del vehículo como pudo y corrió a buscar al técnico de turno. Trató de contarle lo que había sucedido, pero antes de que pudiera decir algo, el técnico le dijo: ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Luis no supo qué responder. Cuando volvieron al vehículo para descargar la camilla, el cuerpo estaba ahí, exactamente como lo había dejado, con la sábana en su lugar. Luis no volvió a hacer traslados nocturnos después de esa noche. Dice que no sabe qué fue lo que pasó, pero en el fondo está seguro de algo. Esa noche no viajó solo. Y desde entonces, la regla del retrovisor dejó de ser solo una superstición para él. Dicen que trabajar en la morgue puede ser un empleo tranquilo, pero eso depende de quién le pregunte. Para Laura, una técnica forense con 5 años de experiencia, no era un trabajo fácil, pero lo llevaba con profesionalismo. Sin embargo, hubo una noche que cambió por completa la forma en la que veía su trabajo y su vida. Era un turno nocturno cualquiera, con la ciudad durmiendo mientras ella se encargaba de registrar un cuerpo recién llegado. Se trataba de una mujer joven, fallecida en circunstancias aún por determinar. Laura anotó los detalles y comenzó a preparar los instrumentos para la autopsia del día siguiente. Todo parecía en calma hasta que, mientras revisaba los documentos, escuchaba un leve golpeteo. Provenía de los refrigeradores, donde guardaban los cuerpos. Pensó que tal vez era alguna falla en el sistema, un mecanismo atascado. Caminó hacia ellos, lista para llamar al técnico. Pero al acercarse, el sonido cesó. Volvieron a su escritorio y justo cuando estaba por sentarse, el ruido volvió. Esta vez más fuerte, como si algo dentro del refrigerador estuviera arañando la puerta. Laura sintió un escalofrío, pero respiró hondo y decidió revisarlo. Se acercó al refrigerador del que provenía el ruido. Tomó valor y abrió la puerta. El cuerpo estaba ahí, inerte, como debería estar. Pero mientras observaba, notó algo extraño. La sábana que cubría a la mujer estaba ligeramente fuera de lugar, como si algo la hubiera movido. Laura volvió a cubrirla y cerró la puerta. Decidió ignorar el incidente y concentrarse en su trabajo. Pero cuando estaba por apagar las luces para salir a tomar un descanso, escuchó otro sonido. Esta vez no era un golpeteo. Era como si alguien murmuraba algo.
pero las palabras eran ininteligibles. El sonido provenía del pasillo que conectaba con el depósito de cuerpos. Laura, con el corazón acelerado, tomó una linterna y avanzó lentamente. El pasillo estaba vacío, pero ahora se escuchaba más claro. Parecía una voz femenina que decía: «¡Ayúdame! ¡No quiero estar aquí!». «Ñey». Laura dejó caer la linterna y retrocedió rápidamente hacia su escritorio. Estaba segura de que estaba sola, pero esa voz no podía haber salido de su imaginación. Pasaron los minutos y el ambiente se volvió insoportablemente pesado. De repente, las luces parpadearon y el sonido de los refrigeradores al abrirse y cerrarse llenó el lugar. Laura se congeló. Al mirar hacia el refrigerador donde estaba el cuerpo de la mujer, vio que la puerta estaba completamente abierta. La sábana estaba en el suelo, pero lo peor fue que el cuerpo ya no estaba ahí. Laura salió corriendo de la morgue esa noche. Al día siguiente, sus colegas encontraron todo en orden. El cuerpo de la mujer estaba en su lugar, como si nada hubiera pasado. Laura nunca volvió a trabajar ahí, pero juró que lo que vivió esa noche no fue un sueño ni una alucinación. Hasta el día de hoy, no sabe si fue el espíritu de esa mujer o algo más oscuro que habita en los pasillos de la morgue. A veces, el horror no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. Claudio trabajaba como vigilante en un hospital rural, un lugar pequeño, pero con años de historias, cargadas de rumores. Su turno siempre comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Era un hombre práctico, no creyente en lo paranormal, y prefería atribuir los ruidos nocturnos a la vieja infraestructura del hospital. Una noche particularmente fría, recibió un aviso inusual. En el pabellón abandonado del hospital, que llevaba más de una década clausurado, alguien había reportado ver luces encendiéndose y apagándose. Claudio, un tanto incrédulo, decidió verificar. Después de todo, pensó, tal vez algún vagabundo había encontrado una forma de entrar. Caminó hacia el pabellón con su linterna en mano, el eco de sus pasos resonando en el silencio absoluto. Al llegar notó que efectivamente, una luz parpadeaba en el tercer piso. Subió las escaleras lentamente, notando cómo el ambiente se hacía más pesado con cada paso. Al llegar a la fuente de la luz, vio algo que no tenía sentido. La sala estaba vacía, sin conexiones eléctricas funcionales. Sin embargo, una vieja lámpara en el centro del cuarto se encendía y apagaba intermitentemente. Claudio se acercó con cautela, intentando buscar una explicación lógica, cuando algo le hizo detenerse en seco. Desde el pasillo escuchó el chirrido de una camilla al moverse. Giró la cabeza hacia el sonido y pudo ver, apenas iluminada por la luz parpadeante, una camilla que avanzaba lentamente hacia él, como si alguien invisible la estuviera empujando. Claudio tragó saliva y apuntó su linterna, pero no vio a nadie. Se armó de valor y gritó: «¿Quién está ahí?». Nadie respondió. De repente la lámpara dejó de parpadear, sumiendo la sala en una oscuridad completa. En ese momento sintió un aire helado pasar por su lado, seguido de una voz que le erizó la piel. «¡No deberías venir aquí!». Claudio subió su linterna de nuevo y comenzó a correr, bajando las escaleras tan rápido como pudo. Al llegar a la salida del pabellón, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Giró la cabeza por instinto y, en la ventana del tercer piso, vio una silueta que lo miraba fijamente. Era una figura delgada, con ojos oscuros que brillaban incluso desde la distancia. Al día siguiente, renunció a su trabajo. Nunca volvió al hospital, pero lo que lo atormenta hasta hoy no es lo que vio, sino lo que descubrió al investigar más tarde. En ese mismo pabellón, años atrás, una enfermera decidió quitarse la vida después de verse involucrada en un escándalo relacionado con la desaparición de varios pacientes. Desde entonces, nadie ha querido trabajar en esa área del hospital debido al miedo y los rumores que surgieron tras el incidente. Claudio aún sueña con aquella silueta en la ventana. A veces se pregunta si lo que vio aquella noche fue real, o si, de alguna manera, algo lo siguió a casa. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar la tuya en un futuro video, no dudes en enviarnos tu relato paranormal. Estaremos encantados de compartirlo con todos. Y si no quieres perderte más historias espeluznantes como esta, haz clic en el siguiente video. Te aseguro que lo que sigue te pondrá los pelos de punta.